Hola Santi, ¿cómo estás? Hola May, ¿cómo andás? Un día que no estoy en el auto manejando con Bluetooth y sin embargo no te escuchaba. ¿Viste? Y aparte estaba contenta festejando de que por fin nos volvemos a ver las caras. Sí, pero bueno, no te escuchaba, ahora ya está. Siempre puede salir mal algo, Sí, pero ahora sí. estamos, ahora estamos. Sí. Aparte, vamos a confesar, un día que estamos sonriendo. Nadie se sorprende de nada, ¿no? A mí me tomó por sorpresa el resultado. No, que digamos de nuestras actitudes, de eso digo. Sí, una falla técnica, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. No, lo decía por los resultados de las elecciones. Claro, por eso. Después de los resultados de ayer, una falla técnica, bueno, ¿qué importa? No pasa nada. Ayer en los intercambios uno me llegó a decir defensor de la ley de medios, que no sirve para nada. ¿Y sabés quién era, no? ¿Quién era? Un señor que escribe muy bien, que era el que le escribía los discursos a Mauricio Macri. Hernani, sí, ya sé el quién. El editor de la revista Seúl, porque Seúl. Los gustos en vida. Sí, porque aparte ayer salió fuerte. Hoy dio un par de entrevistas también, sí, parece que... A mí me tocó la de Callate, defensor de la ley de medios. Me parece espectacular igual, ¿eh? Callarte por la ley de medios me parece espectacular. Creo que nunca te lo habían dicho. No te sabes ni el nombre de la norma, le dije. Habla bien. Escribí en el tuit, fíjate después, porque escribí con perdón del uso del gerundio, le puse en un tuit. Digamos que también ya después de unas semanas... Pará. Espera. Soy yo, ¿eh? Ahora es Santi. Lo que decía es que luego de unas semanas nos llegamos a la conclusión de por qué este ímpetu en negar el gerundio de Santi Marino. Lo hemos llegado a descular, digámoslo, que tiene que ver con una maestra tuya. Claro, mira, de hecho mi mamá es profesora de literatura, primer elemento. Segundo, sí, claro, mi querida profe de literatura de lengua se llamaba cuando yo cursaba. Odiaba los gerundios, exactamente. Ella no está tan contenta hoy. No está tan contenta. Bueno, le mandamos un beso igual. La queremos mucho y evitamos los gerundios. Sí, evitamos los gerundios. Está bien, hoy se volvió a llamar lengua la materia. Quizás está contenta tu maestra. ¿Viste? Mirá. Como todo vuelve. Bueno, así que te sorprendiste. Me sorprendí. Estaba como muy que pensé que los resultados iban a ser completamente al revés. Completamente. Bueno, no vamos a hablar de política, aunque un poco se nos cuele, claramente, como se nos cuela cierta algarabía. Vamos a preguntarnos qué hicieron los medios con lo que los bonaerenses hicimos con el gobierno ayer. Y gobierno es un deíctico, toma sentido de acuerdo a quien quiera decir que fue interpelado, si el gobierno nacional o el gobierno de la provincia o el gobierno de su localidad, porque votábamos los bonaerenses también cuestiones locales. Pero efectivamente, en relación al proceso comunicacional que envuelve a un acto eleccionario, que es muchas cosas, el primero es un acto de la democracia, la forma en que las personas en Argentina, con nuestro sistema, tenemos para elegir nuestros representantes, en este caso efectivamente representantes, en el Consejo Deliberante, en el Consejo Escolar y en la Cámara de Diputados de la provincia. Es también un acto infocomunicacional, porque efectivamente en torno a las elecciones se hace una construcción narrativa, las campañas electorales lo son. Creo que en este caso las dos fuerzas más votadas habían construido muy claramente sus estructuras narrativas. Kirchnerismo nunca más, con el polémico uso del tipo de letra, por llamarlo de alguna manera, del nunca más, refrendando el informe de la CONADEP para el caso del gobierno, y frenar a Milei, ¿no? Algo así. Mira, tan claro lo tenía y no me lo acuerdo de memoria, pero sí, era la idea de sumar fuerzas para frenar a Milei, que era la del partido peronista de la provincia de Buenos Aires, con la decisión de Axel Kicillof. En los nombres de los otros partidos también había algo de construcción narrativa. Somos, en mi pueblo se llamaba Somos Tres Lomas, por ejemplo, y luego era Somos Buenos Aires en las candidaturas provinciales. Pero luego está qué se hace con el resultado, ¿no? Hay una vieja idea que a mí me divierte mucho. A mí me apasiona mucho el acto electoral en cualquier caso. Hace poco me vi la transmisión del sistema público de Santa Fe para ver las elecciones de Santa Fe, que estuvo espectacular, con cronistas en los distintos pueblos, una genialidad por YouTube.
Y siempre recuerdo esa frase de que el problema con las elecciones no es perder, sino la cara de boludo que te queda, que se la adjudican a Tati Bernet, un político justicialista de la provincia de San Juan, si mal no recuerdo. Quiero decir, hay una construcción comunicacional en torno a lo que sucede, qué hacemos con los resultados, cómo los comunicamos, qué hacemos con la derrota hoy para el gobierno nacional. Por más que sea una derrota en una elección provincial, claramente es un problema también, no primariamente, pero también comunicacional. Y entonces por eso vamos a aproximarnos con algunas ideas. Tengo 4 o 5 ideas concretas y vamos a usar un recurso que con tu gran producción, May, de audios nos va a ayudar a graficar. Para pensar eso, que la síntesis sería qué hicieron los medios con lo que los bonaerenses hicimos con el gobierno. La primera idea es una cita a una vieja canción de Bersuit. Hoy elegí esta canción para empezar mi clase. Empezaste con esta, muy bien. Sí. A ver. Es aquella que dice... Te torcieron el brazo y no bajaste más ni a la vereda. Y ahí me voy a abusar de las autocitas, porque me parece que una vez metí un golcito con algo que quería leer. Es el 23 de agosto, yo puse en Twitter, voy a tuitear como tenista. Cuando no tenés contra quién perder, una opción muy potable es perder contra vos mismo, OJ, decía mi tuit. Uh-huh. Ayer me acordé de ese tuit tenía 14 días de antigüedad, apenas una respuesta y 6 me gusta, pero a mí me parece que era una buena forma de empezar a pensar lo que pasó ayer, porque efectivamente hace varias semanas Pablo Semana había planteado, por ejemplo, que un problema de estas elecciones era que el gobierno no tenía con quién perder, y en política es un problema no tener contra quién perder, porque a veces se pierde la centralidad del ring comunicacional también. Sí, y ahí pienso también en esto que vos mencionabas recién de cómo se arma la narrativa comunicacional, ¿no? Esto como bien claro de, bueno, quién es tu enemigo, cómo construís comunicacionalmente ese enemigo para poder generar un discurso hacia adelante, ¿no? Totalmente. Eso lo había hecho bien el gobierno con la frase, kirchnerismo nunca más, uh-huh. Menos bien o algo peor lo había hecho en términos de la imagen, porque era recontramemeable. Era muy factible de ser meme, uh-huh. Ese pasacalle en esa zona pobre de alguna localidad de la provincia de Buenos Aires con el cartel kirchnerismo nunca más y las camperas violetas de buzo de egresado. Ahí me parece que perdió un poquito, pero bueno, en las estrategias comunicacionales de las campañas suele pasar, pero a partir de allí claramente fue corrido por la realidad del centro del ring, porque creo que durante muchas semanas leímos a analistas políticos que nos gustan decir en sus análisis, esta fue la peor semana del gobierno, y casi que no importaba cuándo leyeras esto, porque fueron semanas muy negativas desde la divulgación de los audios, bueno, todo lo que trabajamos la semana pasada en la columna, y que terminó, por ejemplo, con el episodio del tuit del Gordo Dan del jueves o del viernes, después de la aprobación de la ley de discapacidad, y bueno, todo lo que sucedió en términos de la interna política. No manejar la construcción discursiva es un gran problema para los gobiernos, que no pierden por eso, seguimos insistiendo, las crisis nunca son comunicacionales, pero efectivamente la crisis comunicacional es otra forma en la que se manifiesta una crisis política. De hecho, Santi, la semana pasada cuando hicimos ese recorrido sobre los audios y demás, ¿no? Las denuncias periodísticas y demás, todavía no había sucedido lo que pasó más tarde, que fue la denuncia a periodistas por parte de Karina Milei. Entonces también fue como porque pasaron 7 días, ¿no? De eso, sí, parece sí. Mucho más, porque eso también fue previo a la campaña, ¿no? Exactamente. A las elecciones. Digamos. Totalmente. Durante la campaña, previo a las elecciones, hoy claramente teníamos que haber trabajado sobre esa noticia, pero bueno, la imposición del resultado de la elección, el impacto político y comunicacional que genera, lo pospondrá por algunas semanas, pero mecanismo de censura previa, pedido con allanamiento a casas de periodistas, realmente una desarticulación política que deriva también a desarticulación comunicacional, que nos permite decir eso, ¿no? Que había la primera idea es esta de al gobierno algo le pasó y perdió esa capacidad de medir la temperatura social, una histórica capacidad del Grupo Clarín, por ejemplo, de medir la temperatura social. Entonces apareció una distancia que me permite plantear algunas interrogantes para analizarlo. Por ejemplo, si la política está separada de la gente, de las personas, de los candidatos, digo, ¿no? Que se habla mucho del divorcio y que Milei había resuelto eso, o se había apropiado de ese divorcio entre la vida cotidiana de las personas, lo que ganan los senadores. ¿Por qué no pensar, que esto no está tan dicho, que el círculo rojo
también está divorciado de la política y de las personas, perdón, no de la política, de la persona, porque lo que se hablaba es un empate técnico, es una elección muy cerrada, nadie sabe qué va a pasar, al gobierno le va a ir más o menos bien, como dice la canción, y después te encontrás con que después de 20 años el peronismo gana una elección de medio término en la provincia de Buenos Aires, una elección distinta y difícil de comparar con otras, pero en la que claramente tampoco pasó aquello que el Círculo Rojo decía que iba a pasar, porque suele confundir deseo con descripción el Círculo Rojo, y ese es su problema. Y ahí aparece otra pregunta, que es a quién le habla el Círculo Rojo, ¿no? Cuando personas que están tan alejadas de la vida cotidiana y de la realidad piensan que el gobierno va a estar comprendido porque las personas bancan el ajuste, dado que la imagen del kirchnerismo es todavía muy negativa. Bueno, resulta que no se anotician que a muchas personas se les complicó mucho la vida desde diciembre del 23. Nosotros en aquel episodio de cierre del año pasado decíamos, es muy difícil encontrar a alguien que hoy viva mejor que en el 23, cuando asumió el gobierno, y entre ellos los bonaerenses, a que les aumentó un montón de veces el colectivo y el tren, y llega más tarde, y está difícil laburar, y claramente ahí hubo una forma de pasar una factura que demuestra la distancia de la política y los políticos con la persona de a pie, pero también del Círculo Rojo, que suele confundir deseo con descripción. Anotamos también un escenario de un gobierno sin discurso, sin épica y sin gestión, y muy incapacitado de administrar una crisis comunicacional, porque lo de los audios se le coló por todos lados y mostró que estaba todo lleno de agujeros y se le escurría el agua por todos lados. Pero advertimos una cosa más de este primer punto, que es nunca las crisis son comunicacionales. Las crisis suelen ser políticas y económicas, las comunicacionales también son una expresión de esa crisis política y comunicacional. Y una última cosita es que, me lo voy a anotar ahora, pero lo retomaré más tarde, a Axel Kicillof lo quieren en la provincia que los medios porteñocéntricos desconocen. Lo vamos a retomar a esto. Yo creo que para que a los medios les sorprenden los triunfos de Kicillof, porque hay una distancia muy grande entre la agenda porteñocéntrica y lo que viven en el área metropolitana, más allá del área metropolitana. Digo, estoy pensando en que ahí donde está Mitres Lomas, la zona núcleo, pueblos muy agropecuarios, el peronismo ganó 40-36. Y hay mucha sorpresa en torno a eso. Y después, cuando empezás a ver, Kicillof visitó 3 veces en pueblo como Tres Lomas, tiene 8.000 habitantes. Imagínate cuánto habrá visitado los otros y recorrido el territorio. Segunda idea, los medios, las mediaciones y los resultados. Hay una idea muy potente, por ejemplo, leída en Twitter, por ejemplo, a partir de un tuit de Diego Rothman, que habla de la contradicción notable entre lo que se ve en la página de La Nación Más, en la pantalla de La Nación Más, y lo que se ve en el diario. Parecieran dos medios distintos, ¿no? Dice Diego Rothman, todo lo que ahora sorprende tanto a los periodistas de La Nación Más, lo venían anticipando hace rato los periodistas del diario La Nación en la web. Nunca un multimedio estuvo tan escindido ideológica y periodísticamente. Parecen dos medios. Bueno, esto que escuchamos pasaba ayer en La Nación Más. Escuchamos el audio número 2, donde se suma Alfredo Leuco a la mesa de los galanes y la galana. Los números que están llegando están demostrando humildemente, a mi criterio, una verdadera paliza para los hermanos Javier y Karina Milei, y sobre todo para esta última. Y este es el gran problema que se viene ahora. Primero, ¿cómo va a procesar por ese carácter volcánico, negador que tiene el presidente Milei? Ha dicho, se ha cansado de decir el mejor gobierno de la historia, el mejor ministro de la historia, el coloso de la historia, cuando ni siquiera se había terminado el primer tiempo del partido. Y si es futbolero debe comprender que no puede cantar victoria antes de tiempo, cuando todavía faltaba muchísimo. El gran drama es que ustedes usan la palabra resetear. Yo creo que tiene que modificar fuertemente su gobierno si es que aspira a ganar octubre. El gran problema es que la cabeza del fracaso es Karina Milei. ¿Qué hace un presidente que lo ha denominado su jefe a Karina Milei? ¿Se desprende de su jefe? Hay dos ángulos ahí, porque por un lado tenés la campaña inminente, la campaña hacia octubre, que es una urgencia, pero por otro lado la gestión y la conducción política del presidente. Insisto, el presidente tiene que asumir la conducción política, porque si la delega, las internas de abajo desordenan absolutamente todo. Pero Cristina no puede, Javier Milei no puede asumir la conducción política. Te digo por qué. Primero, porque no le interesa, no le gusta, le aburre y no tiene la menor idea de conducción política. Pero es el presidente. Él debería derivar en alguien responsable, por ejemplo, Guillermo Franco, o alguien, la conducción política de este gobierno, o Patricia Bullrich, y no ejercerla él porque no la sienten.
Esto era ayer en La Nación Más, alrededor de las 20:30, 20:40, en una mesa donde estaba Luis Miguel Majul conduciendo la cobertura, Débora Plager, Trebuch, Cristina Pérez, y se había sumado Leuco también, que era a quien escuchábamos sobre todo en este audio. Un chiste, pasó Davos en Ezeiza y dijo que cuando pierde Boca sus defensas son mucho más, con mucho mayor honor. De hecho nos manda saludos a los de River que nos sumamos a su stream cuando pierde Boca, porque ahí aparte había una especie de pliego de condiciones. Perdiste porque hiciste esto mal y esto es lo que tenés que hacer. En un medio de comunicación que niega con el audio y con la imagen lo que escribe con su texto web, claro, en la mayoría de sus páginas web. Vamos a la segunda, y otra cuestión mientras escuchaba el audio, el festival de hipérboles que ha sido este gobierno, marcado por Leuco, deja sin discurso en la mala. Si vos construís una semejante cantidad de hipérboles todo el tiempo, cuando tenés que apichonar y reconocer una derrota, te quedás sin texto, te quedás sin discurso. Sí, para mí ahí clave esto que dice, no puede escindirse del jefe quien echa a su jefe, ¿no? Claro. Totalmente. Aparte, militó para que eligieran el jefe y no la jefa, porque se opone a Cristina Fernández. Es un festival para hacer llueven tesis. Sí. Vamos a la segunda cuestión. Voy a plantear algo que puede ser polémico y que retoma la idea anterior que decía a Axel Kicillof lo quieren en la provincia que los medios portenicéntricos desconocen. No nos compren por porteños a los bonaerenses. Los bonaerenses no somos porteños. Y los medios porteñocéntricos suelen narrar una provincia que desconocen. En cambio, muchos medios comunitarios, alternativos y populares que están en el territorio y que pueden producir contenido de alto nivel comunicacional, sí conocen porque están en el territorio lo que pasa en esas localidades. Y vamos a escuchar el audio 3, donde había ahí una propuesta integral de medios locales del área metropolitana de Buenos Aires, pero no porteños, que cubrían la elección. Bienvenidos a Año Impar, bienvenidos a esta transmisión especial de Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. Estamos dándoles la bienvenida a todos en una jornada muy especial desde nuestro conurbano, precisamente, con una transmisión conjunta entre las radios comunitarias, las radios universitarias que, bueno, en esta ocasión se han juntado para replicar una nueva edición, la 2025, porque se vota en la Argentina y porque en particular se vota en la provincia de Buenos Aires y en nuestro conurbano bonaerense. Bienvenidos a todos los que están ahí del otro lado y también saludar y agradecer y desde entrada mencionarte que vamos a estar con un despliegue importante a lo largo de todo nuestro territorio. La primera y la tercera sección electoral van a ser un poco las preferentes, no solo por definición en intenciones de votos y acumulación de electores y electoras, sino que además porque tiene que ver con este grupo de radios universitarias y comunitarias que conformamos precisamente Cruce. 14 móviles, más de 50 personas trabajando desde muchísimos días y en particular en el día de hoy, con un número que va por encima de las 10 radios, 12 radios que ya están replicando en directo esta transmisión en esta jornada. Y además porque tenemos una compañía y hemos unido también parte de las voces que te van a estar acompañando a lo largo de esta transmisión, aquí en estudio, en el Teatro Moreno, desde Bernal, desde el epicentro también de Quilmes y la tercera sección electoral, y porque nos cruzamos con el oeste y nos cruzamos con la zona norte también. A quien escuchábamos era a uno de los conductores de Cruce, que era esta cobertura especial hecha por la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la Universidad Nacional de Quilmes, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en La Matanza, de la Universidad Nacional Arturo Jaureche en Florencio Varela, de la Universidad Nacional de Avellaneda, junto a FM en Tránsito de Castelar, Aijuna de Quilmes, FM Freeway de Ramos Mejía y también muchas más radios que se sumaban a replicar esta transmisión. Calidad técnica, ritmo, un conductor notable, cobertura territorial, cantidad de móviles, presencia. Efectivamente, estar ahí permite contar las cosas mucho mejor
y se pueden hacer las cosas muy bien, de otra forma, y no con esa mirada antropológica, cuasi antropológica, que tenían las pantallas de TN, por ejemplo, con una movilera en una esquina de Lomas de Zamora, preguntándose si había ido a votar y si habías hecho el trámite, y no dando cuenta de que ahí pasaban cosas muy importantes por parte de la ciudadanía. Hay una distancia muy, muy notable, que es la misma que tenían las encuestadoras respecto a lo que iba a pasar, o las personas que estaban mirando eso por la tele desde el centro porteño, que es un elemento tradicional que tienen los medios de comunicación argentinos. No, y algo para mí muy notable de esta cobertura también es que aparecían muchos actores sociales vinculados a las universidades analizando, ¿no? Entonces era interesante también porque corres el eje un poco de la figurita, ¿no? De que en muchos casos ya sabemos más o menos qué van a decir, no había demasiada novedad, y en este caso era un anclaje territorial de actores sociales que pertenecen a esas universidades o esas radios comunitarias. Absolutamente. Mira, May, en mi computadora tengo abierto en este momento una nota de Anfibia, es un análisis de investigadores del área política subnacional de la Universidad Nacional de San Martín. Jacqueline Beren, Iván Jacobson, Nahuel Dragún y Facundo Sánchez, para leer. Después lo podemos compartir en redes. Las universidades en tierra conurbana, las universidades del corazón del conurbano, produciendo conocimiento sobre lo que pasa ahí, donde viven sus estudiantes, donde viven sus familias, donde sucede su comunidad. Vamos a los medios que ganaron, tercera idea, los medios que ganaron, porque algunos ganaron, ya mostramos lo que perdimos. Sí. Mirá, algunos números, está mal dar números en radio, es difícil, pero durante toda la jornada C5N fue la señal más vista de toda la televisión abierta y llegó a promediar 8,5 puntos de rating, ganándole a Telefe, que ayer levantó la voz, porque levantó la voz es una metáfora, no estoy diciendo que gritó. Lali estaba en su show haciendo un cover de Los Redondos, no podía, mi hija estaba viendo el show por Flow y en un momento dije, esa canción es de Los Redondos. La conozco. Y C5N fue la señal más vista, lideró la transmisión no solo del segmento de noticias, seguido por TN, después Crónica, y luego muy atrás La Nación Más, ni el Morbo Davos Ceneice. Mirá. Hizo que creciera la audiencia. Es cierto que está muy desagregado la oferta para las audiencias afines al gobierno. América TV, Canal 26, Canal 9, que fue el único canal de TV abierta que tuvo una transmisión de los privados, y sí, la TV pública con 0,2 décimas de rating. ¿La TV pública hizo cobertura? En el noticiero de la noche, a las 10 de la noche. Solo noticiero. Exactamente. Ahora, vamos a escuchar cómo festejaba C5N el resultado electoral, pero te voy a sumar dos datitos más. Hubo una oferta de streaming también. Por un lado, Futurock, que tuvo una transmisión con integrantes del colectivo Crisis y de Letra P, y de otros medios que ahora se me escapan. Tiempo Argentino y Truco Gallo. Ahí está. 199.715 visualizaciones tenían antes que saliéramos al aire nosotros, esa transmisión. Y Blender, que tuvo una transmisión doble, como la previa y la final, una a cargo de Marcela Feudale, con casi todos periodistas mujeres y solamente Nacho Girón, que estaba en esa mesa. Y después vino Rebord, 343.718 visualizaciones. Son 2 puntos de rating en el mejor caso, pero son números altísimos para el streaming. Pero sin duda los que más festejaban y no lo disimulaban eran los de C5N, y ahí los escuchamos. Perdió Adorni. Bueno, fíjense que acá este es un dato para tener en cuenta, porque acá se juega todo lo mal del gobierno de Javier Milei. Primero, poner en una forma soberbia de decir, a ver, lo ponemos a Adorni, que es ganador. Y acá, donde gobernó ya la derecha de la peor manera, y donde estaba la capital de la provincia, donde estaba Julio Alac realizando una muy buena intendencia con el apoyo de Kicillof, era donde la Libertad Avanza en forma de soberbia decía, pasamos por arriba solo con poner el apellido Adorni. A quien escuchábamos era claramente al Gato Silvestre junto a Dugan. Esto fue alrededor de las 21:30, cuando ya se habían empezado a conocer datos un poco más finitos, ¿no? Sobre cada una de las secciones electorales, en este caso analizando el resultado del hermano de Adorni. Sí, ahí hay transmisiones subjetivas, objetivas y adjetivas. Una transmisión adjetiva, repleta de adjetivos, incluyendo la valoración de la gestión del intendente de La Plata al pasar, pero notable, ¿no? A nivel de muy arriba. Muy arriba. Pero es interesante el dato que planteas del horario, porque
recién se conocieron datos a las 9 de la noche, pero ya con tendencias consolidadas. Una elección que era relativamente sencilla de contar, eran solo 2 cuerpos, legisladores provinciales, legisladores locales de cada localidad. Había 13 o 14 listas finalmente cuando uno entraba al cuarto oscuro, pero fue una elección bien organizada en poco tiempo además, porque es una elección que se montó, se dividió de una nacional y tuvo buenos resultados, incluyendo algunos de participación que claramente fueron más bajas que históricamente, pero 62-63%. Yo tengo una apuesta ahí, para mí va a ir menos personas a votar en las nacionales, sobre todo en la región de los pueblos, claro. Pero los politólogos y la bibliografía dice lo contrario. Veremos, abrimos la apuesta. Y terminamos la escucha de los audios con otro que ganó y que dio un poquito de batalla cultural, dio de la que le vendían también, ¿no? Que es Rebord, con una apertura un tanto celebratoria, con algún uso de metáforas también. ¿Pasó algo? Yo acabo de llegar, estuve toda la tarde muy tranquilo, así que no estuve viendo mucha información, capaz me falta un poquito de info, puede haber un poquito de attainment. Permítanme, compatriotas, amigos, enemigos también, darles la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Dominboard. Y un fuerte aplauso a los presentes. Un fuerte aplauso a los presentes y agradezco a todos quienes van a juntarse hoy a ver este programa. Quizás muchos por primera vez, muchas personas capaz están diciendo, ¿qué es exactamente un Dominboard? Me gustaría vivir esto. ¿Y qué es un Dominboard? ¿Es un programa de conciliación? La verdad que no. Es un programa de realidad, quizás de hiperrealidad. Es un programa donde nos miran gente que piensa de formas muy diferentes. Gente que viene porque nos odia o gente que viene porque piensa parecido a nosotros. Pero lo que está claro es que todos pensamos desde algún lugar e invitamos absolutamente a todos. En especial a la gente que caga en un balde. ¿Sí? Sí, yo acabo de cagar acá. Este balde tiene mi caca. Siempre que vengo a Blender cago antes, ¿no? Como buen habitante de Argenmona, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay un poquito de perosimios, ¿no? Peroncimios lo hicieron de vuelta. Pero argencimia, un poco otra vez. ¿Qué acaba de pasar? A ver, perdón, tengo... ¡Ay, Dios mío! Che, si mostramos pornografía en YouTube te censuran. No... Yo tendría cuidado antes de informar estos resultados porque no lo pueden blurrear un poquito, no lo pueden sacarle, nos van a censurar, nos van a bajar la transmisión. ¿Qué es esto? De verdad, en serio, ¿qué es esto? Es un pesto, boludo. Es más, son más números de los que yo, por ejemplo, puedo contar. No entiendo por cuánto ganamos. Es el empate técnico más raro que yo vi en mi vida, la verdad. Eso también... Déjenme decírselos. Resultados oficiales, confirmado. El peronismo se acaba de garchar a La Libertad Avanza. Esto es información concreta. Esto era el comienzo del Dominboard en Blender con Tomás Rebord alrededor de las 21 horas, también abriendo su programa de todos los domingos y en este caso mostrando los primeros resultados en vivo. Hay un periodista de Blender que también está en Cenital y que tiene una ausencia llamativa en estos días, que es Iván Jadrowski, había anunciado que se iba de viaje. Es el único que venía afirmando en sus publicaciones y en donde participaba que se venía un triunfo contundente del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Creo que está brillando por su ausencia en este caso. Y él tenía un programa en radio que se llama El fin de la metáfora. Creo que en parte es lo que explicaba ahí Rebord, dándolo todo en la celebración. Hay un registro ahí del streaming distinto al de los medios tradicionales. Hay algo de Davos Ceneice, ¿no? De decir, sé que me están mirando los de River porque perdió Boca. Bueno, los números son contundentes. Contábamos más de 300.000 vistas para esta oferta. Me parece que lo que muestra la paleta de sonidos que escuchamos es una reducida diversidad con la forma tradicional de los medios, de los canales de televisión subidos a la moto de esta polarización, medios afines, medios hostiles, unos festejando y otros casi en un velorio y pidiendo cambios al gobierno, y la supuesta diversidad que ofrece el streaming en realidad era en general de canales vinculados a la oposición del gobierno de algún modo, más militante, menos militante.
no hubo transmisión de carajo anoche, por ejemplo, para incluir, en lo que habilita una lectura binaria de un proceso que para mí es un poquito más complejo. Ahora sí, fuera de chiste, me parece que lo que se jugó ayer en la provincia de Buenos Aires no es quién ganó y quién perdió. De hecho, los analistas políticos ofrecen una lista de perdedores que incluye a Cristina Fernández, por ejemplo, en el proceso político, la interna del peronismo, etcétera. Pero me parece que es interesante pensar algunas cuestiones vinculadas a los medios para cerrar, más allá de las ideas que planteamos. Desde lejos no se ve, la cercanía contribuye muchísimo a entender los fenómenos y los procesos, el vínculo con la comunidad que ofrecen algunos medios, y la posibilidad de no pensar esto en términos binarios, que es algo que necesaria y tradicionalmente tienen los medios masivos, que se puede complejizar en una perspectiva no comercial, e identificar ahí un conjunto de rasgos y de razones para que de repente y durante 3 horas no tuviéramos números, pero cuando tuvimos números nos llamó la atención mucho que lo que era un empate técnico, una diferencia corta, haya sido una diferencia de casi 15 puntos que tiene el país como lo tiene hoy, todo el mundo mirando los números riesgo país, si va a haber o no cambios en el gabinete, preguntándose cuánto de esto derrama hacia octubre en términos de intento de recuperación épica, en términos de mantener la unidad para lograr la victoria. Me parece que es una trama compleja, que las cuentas en política como en el fútbol se hacen al final y que no se pueden estudiar los fenómenos electorales sin incluir también a los medios de comunicación y sus distintas versiones. Santi, muchas gracias por este recorrido. Obviamente vamos a seguir porque, bueno, claramente, viste, pasa esto, terminamos la columna y es obvio que cortamos y pasa la noticia del día en términos de medios de comunicación. Ya te lo digo, ¿no? Es así. Seguiremos, pero sí nos queda como promesa analizar lo de la censura previa pedida. En algún momento, cuando baje la espuma, entran risas grabadas. Lo haremos, es un pendiente fuerte al medio y bueno, que tengan linda semana. Lo mismo, Santi, muchísimas gracias por este recorrido. Pasó Santi Marino al aire de FM La Tribu, aquí en Eso que Falta, haciendo un recorrido sobre cómo los medios de comunicación cubrieron estas elecciones en la provincia de Buenos Aires.